Se están matando dentro de la organización delictiva de la secta. No sé si ya vieron la publicación en proceso de Julio Scherer Ibarra, el que trabajaba con el escatológico personaje de las mañaneras, donde acusa al fiscal Cóndor y a la señora Olga Sánchez Florero de confabularse, de conspirar para ponerle el pie, e incluso de una manera, dice él, un modus operandi extorsivo. Es una publicación muy grande, pero los de Sin embargo hicieron un pequeño resumen. Escuchen la porquería que hay dentro de la organización delictiva de la secta. Y estos tres delincuentes que constituyen esta trama de corruptos, pues son de los más defendidos por el escatológico personaje. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, cuántas veces no hemos visto que saca la cara por Julio Scherer? Ya ven que lo defendió hasta cuando apareció en los Pandora Papers, ¿no? Por tener una sociedad oculta en el extranjero de mucho dinero. Y luego ya ni decirlo del delincuente Gertz Manero, que lo defiende un día sí y otro también. Y de Olga Sánchez Florero, pues desde que pasó aquello de que estaban a punto de ratificar a Jaime Bonilla en Baja California, pues salió a defenderla. Después la quitó de la Secretaría de Gobernación, la premió, la mandó a la presidencia de la Cámara de Senadores, en fin, que es un asco. Y miren, de todos estos, aquí en este espacio, antes de que llegara al poder el escatológico personaje, el gusano de las mañaneras, de todos estos les advertimos, de todos, bueno, no nos equivocamos, aquí está. Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, reveló este día en un amplio texto escrito por él y publicado en la revista Proceso que detrás de las acusaciones falsas en su contra están los intereses de la senadora Olga Sánchez Florero y del fiscal Cóndor Alejandro Gertz Manero, cómplices en el afán por manchar su nombre. El exconsejero jurídico acusa una confabulación entre la exsecretaria de Gobernación y el fiscal general de la República para perseguirlo mediante un modus operandi extorsivo, valiéndose de su poder y de recursos públicos para buscar venganzas personales, lo que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Montt y Álvarez Puga. Luego se abren comillas, esto dice Julio Scherer. Ya en el poder, de hecho así inicia su escrito, ya en el poder, Vicente Fox no pudo o no quiso superar las prácticas priistas que denunció con falsa pasión durante la campaña que lo llevó a escenificar la transición en el poder en el año 2000. En ese entonces viví en carne propia la persecución política y fue a partir de esa experiencia, días sin luz, que decidí luchar por una fiscalía independiente que no ampare venganzas ni intereses personales al margen de la justicia. Así inicia su escrito. Luego explica que antes de escribir el texto dudó sobre si debía divulgarlo, pues el hacerlo habría la posibilidad de lastimar un proyecto de nación en el que cree, claro, el escándalo de la corrupción y del tráfico de influencias y el del abuso de poder dentro de la organización delictiva de la secta, pues le pega a la transformación de Cuarta. Continuó, se abren comillas, esto dijo: la decisión llegó por sí misma, callada, la verdad pierde el sentido de existir. Este es el origen de los ataques que he tenido que soportar desde los cargos que ostentan Alejandro Gertz Manero en complicidad con Olga Sánchez Cordero. Sobre Olga Sánchez Cordero, el exconsejero refiere que desde el inicio del gobierno de López se dieron diferencias. Como es de dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en su área de competencia respecto a la supersecretaría que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial recayó esencialmente en mi persona en calidad de consejero jurídico de la presidencia. De acuerdo a lo que dice Julio Scherer, a raíz de esto, la ministra en retiro, Olga Sánchez Florero, emprendió una investigación en su contra sobre sus actividades profesionales. En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gagiola, Cayoy, Fernández, del Castillo Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufet Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá Abogados,
entre algunos otros. El calumnioso documento, fíjense quién dice que se lo entregó, para que vean que supuestamente se pelean con los del PRI, pero conviven, son muy amigos. El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. En cuanto tuve conocimiento de su existencia, yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador. ¿Qué creen que hizo el merolico? Le restó importancia y me recomendó hacer lo propio. ¿A qué se refiere con hacer lo propio? Sobre Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer cuenta que contó con su apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República porque creyó en su probidad y en sus capacidades como abogado, pero que a finales del último septiembre, un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que la descargó contra su persona. ¿Se acuerdan del reportaje donde se hablaba de que le habían encontrado un departamento en Estados Unidos, en Miami, me parece, ¿no? El reportaje referido es La Casa Secreta de Gertz Manero, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, el cual Gertz Manero le atribuyó a Scherer haber facilitado la información. Me acusó también de haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia, al que comunicadores y analistas decidieron dar carácter oficial, cuando fue el mismo equipo del fiscal el que subió a sus redes sociales dicho trascendido. Habían transcurrido 2 años de aquel episodio en el que fui yo el único funcionario que lo acompañó a presentar las reformas ante el Senado, donde fuimos duramente criticados. Entonces, agrega, explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás. Vehemente agregó a su lista de reproches que solo un favor, este es muy delicado, que solo un favor me había pedido y que yo se lo había negado. 2 puntos. ¿Qué favor le pidió el fiscal Cóndor? Impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales, le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz. Estaba bien encabronado el fiscal Cóndor. Julio Scherer afirma en el texto que Alejandro Gertz pretende enviarlo al territorio del miedo, el que convierte todos los ruidos en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus enemigos en blancos de la justicia, de su justicia. Acusa al fiscal de hacer uso de la fiscalía como si fuera un despacho privado y tiene a Juan Ramos López, no, en lugar de Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados. Por eso no hay sentencias contra las ratas políticos. Pues este anda peleándose con su familia política, ¿no? Hoy simplemente me pregunto si podrá el fiscal, obsesionado con el poder, desprenderse de su despotismo, su egoísmo y su prepotencia para dejar de utilizar sus atribuciones como instrumentos de su megalomanía, dice Julio Scherer. Por último, manifiesta su respeto al escatológico personaje de las mañaneras. Mi lealtad hacia él, hacia su proyecto de nación y hacia su persona es un valor irrenunciable. No podría atentar contra ello, dice. Más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos, advierte. Agrega sobre Gertz que el país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como él. Su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos. Más allá del futuro que me aguarde, queda mi testimonio. Y así finaliza el escrito que publicó en Proceso. Léanlo porque habla de los casos de Juan Collado, como por ejemplo, ya ven que Juan Collado lo acusó, nada más para que vean cómo dice que operaban estos dos. Juan Collado lo acusa de haberlo extorsionado con mucho dinero, ¿no? De que vendiera Caja Libertad y que le diera la lana de Caja Libertad a él, a Julio Scherer. Eso es lo que dice Juan Collado, que para poder salir de la cárcel le pidió dinero
y además eso, ¿no? Que pasara a su nombre prácticamente o a nombre de una tercera persona controlada supuestamente por Julio Scherer, Caja Libertad. Bueno, pues dice que en realidad, esto dice Scherer, que en realidad esto es lo que le habrían dicho Olga Sánchez Florero y el fiscal Cóndor al abogado de Juan Collado para dejarlo salir. Es decir, que Juan Collado tenía que salir a denunciar esto para manchar a Julio Scherer y que solamente así lo iba a dejar salir de la cárcel, que le iba a otorgar ese criterio de oportunidad. Está muy interesante porque este modus operandi, según lo que dice Julio Scherer, lo volvió a repetir con el tema del Cruz Azul o con el caso de la tal Gómez Montt, que les decía lo mismo. O sea, lo mismo a todos los familiares de estas personas que están en la cárcel, que les decía, ¿quieres que los dejemos? Bueno, en el caso de Gómez Montt no está en la cárcel, pero para que dejaran de perseguirla, que les decía exactamente eso, ¿no? ¿Quieres que salga de la cárcel? Tienes que salir a decir que Julio Scherer te pidió dinero para otorgarte el criterio de oportunidad y un amparo. Eso es lo que dice Julio Scherer. Está la otra versión. Por cierto, salió la señora Sánchez Florero a decir que es mentira, que ella no va a entrar en dimes y diretes y que pues este señor está dando patadas de ahogado. Yo no sé quién diga la verdad. De todas maneras, uno de los dos lados miente. Y en ambos casos, pues se trata de personajes de muy alto de la política en México. De estos que comen, cenan y se echan una cervecita con el escatológico personaje de las mañaneras. Es decir, esta es su gente de confianza, la que él llevó al gobierno. A ninguno de estos parias, a ninguno, porque de hecho hasta Olga Sánchez Florero fue senadora y la metieron en la lista del Senado, pero pues iba como pluri. O sea, nadie votó por ellos. Nadie votó por ellos. Estos personajes, Gertz Manero, el propio Julio Scherer, Olga Sánchez Florero, todos estos son los hombres de confianza del presidente. Cuando convives entre tanto estiércol, es imposible que no estés manchado. Así es que no me vengan con cuentos. Interesante. Se pelean entre estos tres delincuentes. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.